Saludos, María, Madre de Jesús, Hijo de Dios, según la Biblia. Religiosos y todos los que creen en esto, para todos, incluso los más devotos, bueno, normalmente eso no leen, al menos que hayan estudiado teología, y se crean esos cuentos. Pero uno de los personajes más importantes de los católicos, sin siquiera saber su historia, tener miles de representaciones en todo el mundo, ropas, etc. Y si la historia de Jesús es una gran mentira, él también tiene el mismo tamaño, pero veamos. ¿Cómo inicia la mentira según texto? Ella era virgen, según estos cuentos o según las malas interpretaciones, y esta, según el Evangelio de Lucas, esta le preguntó al ángel cuando, digamos, se le indicó que era la elegida. Y cito: ¿pero cómo es posible si no conozco a ningún hombre? Y este le indicó: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño que ha de nacer será llamado Santo, Hijo de Dios, explicó el ángel, subrayando que para Dios nada es posible. Ahora, suponiendo que María haya existido, cosa que no tiene ningún tipo de evidencia, incluso no es que la historia de ella abunda en el libro mágico llamado Biblia o en algún texto antiguo, apenas es mencionada en las historias del mismo. Ahora sabemos que no existe ninguna mujer que pueda quedar embarazada sin el proceso que todos sabemos, por lo cual ya he demostrado la totalmente mentira de este circo que muchos creen. Igual no puedes burlar la biología. Pero una mujer puede quedar embarazada con tecnología. Claro, inseminación artificial. Si me dice que existía el método en el tiempo, entonces le creemos. Del resto, prueba fallida igual mentira expuesta. Ahora, para los más pensantes, pero que ahora es una moda, sabemos que los extraterrestres sí existen. Si me dice que esta fue abducida, ok, es posible, pero superaría toda lógica. Entonces, para no hacer sufrir a los más religiosos, entonces igual prueba fallida, igual la historia de María es pura mentira. Ahora, ya le indiqué que María, que en teoría debería ser un personaje importante de toda la mitología ligada a Jesús y ser un protagonista principal del cuento, es poco lo que se sabe de ella y también de su esposo José, que ni idea qué papel cumple en la vida de Jesús, el padrastro del niño traído mágicamente. Ahora, esta parte me gusta y fue tomada de un reporte de la BBC de Londres y cito: las referencias a María en el Evangelio, es decir, en los textos bíblicos que narran la vida de Jesús, vendrían de autores situados en los años 80, Mateo, y en los 90, Lucas. También en el siglo I. Hay más información consistente allí, pero la pregunta es: ¿estos capítulos fueron escritos por esos autores en ese momento o son suplementos que se agregaron a estos dos evangelios ya en el siglo II? Pregunta abierta. En este caso comentó Chevitarese, que es un historiador. Fue un periodo en el que el cristianismo comenzó a extenderse y a organizarse como iglesia y a crecer el negocio. Eso lo coloco yo, no Chevitarese. La Biblia organizada aún no existe. Con la compilación oficial de los libros sagrados, parece que la primera elección del canon de la Biblia data del siglo IV. Algunos investigadores creen que muchos de los textos sufrieron cambios a medida que surgía la necesidad de responder a algunas preguntas, y este es el caso. Y acá destaco yo: fue un cuento creado a conveniencia. Los que han medio leído alguna historia saben que existen muchas inconsistencias, igual mentiras en las mismas. Pero vemos que estas son recopilaciones de historias que llevaron traducciones, igual equivocaciones, y en este punto es importante. Yo hace años vi que lo explicaba un sacerdote en un video de History Channel, pero justo me encontré con otra persona que le explica la ignorancia de la virginidad de María, si es que existió, y lo explica claramente Philip Almond, y cito:
Mateo usó la versión griega del Antiguo Testamento, no el hebreo original de la obra. Originalmente la profecía se refería a esta joven embarazada como Alma. En la versión griega la palabra se tradujo como Partenos. Alma significa mujer joven. Partenos va un poco más allá. Joven intacta, es decir, una mujer que nunca ha sido tocada sexualmente. Para el historiador, fue un error de traducción lo que creó la idea de la virginidad de María, porque fue el error lo que convirtió joven en virgen. Y la Biblia griega fue la base para la traducción latina, cuando Partenos se convirtió en Virgo, y por lo tanto para todos los idiomas modernos siempre se ha conservado el significado. Vamos más allá, y como el error fue notado en el siglo II, pero a todos los que les conviene inmortalizar una mentira se quedan callados para mantener el gran negocio, y cito: el teólogo y filósofo Flavio Justino, entre el año 100 y el año 165, en su obra Diálogo con Trifón, menciona la forma en que el término joven se convirtió en virgen. Tú, incluso en este pasaje, citando la profecía de Isaías, tienes la osadía de cambiar la interpretación dada por tus mayores, que trabajaron con Ptolomeo, rey de Egipto, y dices que lo que interpretaron no está declarado en el texto original. Pero he aquí, la joven concebirá, como si fuera señal de un gran trabajo, que una mujer conciba mediante el acto carnal lo que hacen todas las mujeres jóvenes, excepto las estériles. Escribe Trifo, a quien Justino se dirige. Era un rabino que le dice a Justino que el pasaje de Isaías no habla de una virgen, sino de una mujer joven. Repito, era un rabino que le dice a Justino que el pasaje de Isaías no habla de una virgen, sino de una mujer joven. Y Justino contraargumenta: no fueron los cristianos quienes lo tradujeron. Y esto demuestra la ignorancia mantenida en el tiempo, porque sabemos que eso no existe, biológicamente no existe. Pero sabiendo toda esta gran mentira perpetuada en el tiempo y siguiendo la lógica, si hubiese existido realmente María, vemos varios puntos. Punto 1. María era una mujer joven, a que era embarazada. 2. Lo más seguro, menor de edad, algo normal en la época. Ahorita sí sería escandaloso, pero que en el libro de cuentos ni te menciona. 3. Lo que sí muchos afirman es que José realmente no era el papá de Jesús, si realmente existió. Sabemos que no existe ningún tipo de evidencia que alguno haya existido, cosa que yo dudaría que todo esto existió. Pero dejándonos llevar por esto, abrimos otras interrogantes. Sabemos que las historias de ángeles y todo el cuento no existió, pero ¿quién era el papá de Jesús? Y 2, ¿por qué José aceptaría a una mujer embarazada como esposa, cosa que ningún otro hombre haría? Y acá se hablan varias hipótesis de que Jesús era hijo de un soldado. En este caso, el historiador André Leonardo Chevitarese, que mencionamos previamente, y que es un escritor y profesor del programa de posgrado en Historia Comparada del Instituto de Historia de la Universidad Federal de Río de Janeiro, habla de que Jesús, al no tener padre conocido, se abren temas delicados sobre prostitución, y habla sobre la genealogía que trae el Evangelio de Mateo para situar a Jesús justo al comienzo del texto. María es la quinta mujer que aparece, y cito: y si volvemos a las 4 historias anteriores, todas están relacionadas con la prostitución, la violación, Ruth, o en el caso de Ruth, la iniciativa de acostarse con un hombre, algo que era muy extraño en la sociedad campesina de la época. Dice Chevitarese: hay algo muy extraño en eso. Esas mujeres de alguna manera están ahí, y no son mujeres muy correctas. Según el entendimiento de la época, ¿qué las une a María? Abre un interrogante. El hecho de tener hijos en contextos o situaciones que confrontaría a la ley mosaica de Moisés.
Personalmente, para mí todo lo que tenga que ver con religión son mentiras puras, que no todos están basados en ciencia, no son libros de historia, pero historiadores como Chevitarese, que mencionó todo esto y investigó sobre esto, Flavio Josefo, que lo puse en el video de Joseph Awell y su teoría de que Jesús jamás existió, Philip Almond, Joseph Awell, repito, etc., nos abren el mundo de realidades que los católicos, cristianos, etc., disfrazan solo para mantener un negocio, y la vida de María y su posible historia extraña con quedar embarazada, quién sabe de qué hombre, deja aún más un infinito de dudas que si existió, sería interesante saber cómo realmente quedó embarazada y qué tan oscuro es esto, pero nosotros seguiremos con más élites y misterios.